Bueno, hoy estuve leyendo algunas cuestiones en relación a la alimentación y quería compartirlas, ¿no? Porque, bueno, es algo, viste, un tema que siempre se habla mucho de las dietas, de lo que uno elige para comer, y cómo tiene que ver esto con nuestra salud. Nosotros como país, en Argentina, tenemos un gran porcentaje de personas con sobrepeso, con presión alta, con diabetes, incluso chicos, ¿no? Y eso condiciona la vida, porque tener presión alta hace que uno tenga más posibilidades de tener problemas de corazón, infartos, un ACV. Pero bueno, ¿y con qué tiene que ver esto, no? O sea, ¿por qué tenemos tantas personas con presión alta, tantas personas obesas? ¿Es el destino? ¿Con qué tiene que ver? Y bueno, y cuando uno empieza a leer y analizar, también ves que todo esto tiene mucho que ver con cómo uno se alimenta. ¿Qué comidas come? Pero ¿qué comidas come en el cotidiano, digamos, ¿no? Desde que te levantás hasta que te acostás, si uno piensa, o un bizcochito, un matecito con azúcar, o un jugo en el almuerzo, o fideos, bueno, y son todas cosas que van haciendo que uno acumule grasa. Pero bueno, viste, entonces vos decís, ¿por qué elegimos esto comer? Y cuando vas al supermercado te das cuenta que es lo que se te ofrece, que en realidad no tenemos mucha capacidad de elegir, ¿no? Si uno piensa, vas al supermercado y lo que se te ofrece es ese alimento. ¿Y por qué? Bueno, porque estos alimentos, todo lo que tenga mucha grasa, mucho azúcar, colorantes, son también adictivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que comes eso y te da ganas de comer más de eso. Entonces compras más y siempre compras lo mismo. Pensemos también en lo que le damos a los chicos, ¿no? De comer. Entonces, cuando uno empieza a mirar que no tiene capacidad de elección, de elegir, es como que nos tenemos que posicionar de una manera distinta, o sea, ser nosotros los dueños de lo que comemos, no las marcas que te meten o por tele o por lo que se te vende en la góndola lo que vas a comer. Por ejemplo, hay una periodista que se llama Salea Beruti, que escribe mucho sobre alimentación, y ella cuenta en sus libros que escribe que un chico ahora de 8 años comió la misma cantidad de azúcar que comió su abuelo de 80, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo no pensar que esto va a producir una enfermedad? Claro, sí, sin ninguna duda que hay todo un desfasaje en relación al consumo, sobre todo de azúcar y de sal, bueno, todas estas cuestiones grasas que producen también de que nos guste un poco más. Fer, pero ¿cómo se logra? Porque yo la verdad que te escucho y lo comparto, pero más de una vez me he visto envuelto en este tipo de cosas, ¿no? De decir, claro. de decir, ¿qué hago? ¿Una ensalada o un plato de ravioles? Bueno, no, me hago un plato de ravioles, qué sé yo, no sé si me explico. Claro, por eso digo, o sea, por un lado estamos como dominados por el mercado y por el tiempo, por la facilidad que es meter algo a hervir y listo. Pero por eso es importante que esto que decíamos, ¿no? Que nosotros nos pongamos como protagonistas. Una frase que dice Soledad Beruti que me gustó es que las empresas de alimentos, en lugar de alimentarnos, nos rellenan, ¿no? Como que nos dan cosas para que uno se sienta como satisfecho, pero a la vez tenga ganas de seguir comiendo eso. Esos productos, por ejemplo, una de las cosas que dice que es terrible cuando uno empieza a mirar, es que para hacer, por ejemplo, un jugo con sabor a manzana, se utilizan 50 químicos distintos. 50 químicos dentro de nuestro organismo. Claro. Cuando nosotros sabemos, viste, que meter algo externo al organismo puede generar modificaciones que hagan que después se produzcan, por ejemplo, tumores, ¿sí?
o que haya alteraciones de lo que es lo hormonal, ¿sí? Y nos produzca enfermedades. Entonces hay todo un negocio del alimento que no piensa en la alimentación real de las personas saludablemente, sino que piensa en que las personas consuman más, que nosotros consumamos más y sigamos comprando a esas empresas, que son las que después dominan el mercado. Esto parece así como muy loco, pero en realidad es importante que, como vos decís, que lo reflexionemos en el momento de decidir una comida y podamos empezar a modificar algún hábito. No es fácil, es verdad, y además es muy difícil, por ejemplo, con los chicos, ¿no? Los chicos siempre van a preferir un alimento procesado porque tiene otro sabor y porque esto genera adicción, o sea, genera que después quieran volver a comerlo. Y porque además es lo que más se ofrece en la escuela, en los cumpleaños, en una salida. Uno sale con un hijo y para premiarlo, para festejarlo, le compras un alfajor, un juguito. Eso está lleno de grasas, de azúcares, de colorantes, de sal. Entonces lo único que nosotros estamos es como generando una facilidad para que desarrollen una enfermedad. Digamos, el poder hablar de esto tiene que ver con que seamos un poco más más exigentes nosotros en mirar cuál es la alimentación que compramos. No dejarnos llevar por todo, porque además todo aparece en cajas, en cajas de colores, con personajes de dibujitos para los chicos, con aromas que son atractivos. O sea, todo está como favoreciendo que vos vayas a comprar eso, que no es saludable, pero que es atractivo a la vista, al olor, a los sentidos. Claro. Entonces, una cuestión es como empezar, una cuestión es empezar nosotros a poder modificar esto. Por ejemplo, en vez de comprar algo procesado, empezar a elaborar con verduras, por ejemplo. Claro, lo ideal sería abrir la puerta de tu casa, salir a la huerta y traerte una verdura, pero eso no lo podemos hacer todos. Pero sí, por ejemplo, en el pueblo hay gente que produce, hay huertas en el pueblo y esa gente vende a los demás, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, empezar a consumir, y además estamos favoreciendo como la producción local o en la feria franca. Entonces empezar a pensar y a mirar en las etiquetas los productos o los ingredientes que tienen los alimentos. El sodio es la sal. Sí. Sí, o sea, el sodio es un componente de la sal y eso sabemos que favorece la presión alta. Cuando uno mira, entonces lo que tiene, los ingredientes, es muy importante mirar eso, porque a veces hay alimentos que uno dice, hace unas galletitas, por ejemplo, o fideos que uno no pensaría que tienen sal, pero las están incluidas, porque la sal también hace que sea como que le dé un sabor que sea más atractivo y que genere más ganas de seguir comiendo. A mí me pasa, sí, Fer, me pasa que si yo miro la etiqueta, la verdad que medio que no sé tampoco cuáles serían los valores, porque aparte viste que ahora te lo llenan de sellos y como sello pro salud, justamente, de, bueno, este alimento te va a favorecer, no sé. Es como... bueno, ahí justamente, hay muchas mentiras, ahí hay muchas mentiras, en eso de light o saludable, claro, o dietético. Porque a veces light es que le bajó un poquito la cantidad de azúcar, pero tiene sal, tiene grasas, tiene otros tipos de azúcares que también se transforman en hidratos de carbono. Entonces, tal vez no sea cierto que el light es bajas calorías. O te lo ponen en verde, entonces uno compra, sí, todo lo verde creyendo que es saludable, y resulta que tiene componentes químicos, tiene sal, tiene grasas, que terminan no siendo saludables. Sí, o te ponen, ponele fuente de energía A y D. No tengo ni idea para qué de la vitamina, quiero decir.
no tengo ni idea para qué son y sin embargo parece justamente, no sé, pongo el ejemplo del jugo porque me ha pasado 1000 veces que vos lo lees y te dice cosas saludables, pero escuchándote, evidentemente meterle 50 químicos a mi cuerpo no es para nada saludable. No es saludable. Y además esto que a mí me pareció muy fuerte, ¿no? Que un chico de 8 años, en su vida de 8 años, haya consumido la misma cantidad de azúcar que hace años comía una persona de 80, claro. ¿Viste? Es como que obviamente estamos hablando de que hay una alimentación que no es saludable. Cuando uno habla del derecho a la alimentación, está hablando del derecho a la alimentación saludable, no a cualquier cosa que te rellenen, como dice esta periodista, ¿no? Claro. No que te rellenen y estés saciado y con un peso más o menos adecuado, sino que ese alimento sea saludable y no sea enfermante, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas es tratar de recuperar la alimentación casera. Es verdad que no es fácil, pero me parece que es algo que lo tenemos que construir entre todos en relación a que, por ejemplo, en las escuelas también se puede hacer esto, cuando uno genera una fiesta, un encuentro también, ver esto que te digo, esto de los productores locales, ¿viste? Para comprarles a ellos, empezar a pensar que por ahí en algún momento también podemos pasar recetas, ¿viste? Como para pensar en poder generar otro alimento para nuestros hijos y para nosotros mismos. Yo también lo que noto, es verdad que a veces esto te lleva un poco más de tiempo y uno cree que es más caro, pero a la larga, si vos dejás de comprar galletitas, pan, alfajor, y comprás, por ejemplo, harina integral, o comprás harina de arroz, y empezás a elaborar tus alimentos, finalmente estás reduciendo el gasto. Cuando uno ve que dejas de comprar un montón de cosas y que empezás a elaborar tus alimentos, realmente reducís el gasto. Y lo que tiene de importante es que podés elegir, y esto me parece que es lo que tenemos que pensar. Cuando uno va al supermercado no elige, estás sometido a lo que la góndola te muestra. Y cuando uno mira las etiquetas vas a ver que la mayoría de los productos tienen los mismos ingredientes, con otros colores, con otros olores, pero tiene los mismos ingredientes. Entonces, bueno, poder elegir eso, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó la atención, por ejemplo, es que nuestro país es un país, es uno de los mayores exportadores de productos, uno de los mayores productores de productos orgánicos, pero se exporta el 99%. Claro, se va absolutamente todo lo saludable, se va. Claro, y nosotros y de la mayoría de la producción nuestra no va a la gente para que coma, sino que va a la elaboración de alimentos balanceados para alimentar a los animales que después nos vamos a comer nosotros. Claro. Para alimentar a los pollos, a las vacas, con productos balanceados que además tienen su agregado químico, que después nosotros nos los comemos cuando comemos un pollo o cuando comemos la vaca. Sí, esto es un tema, la alimentación. La verdad que yo la vez pasada tuve la oportunidad de comer un pollo y me di cuenta que no sabía cuál era el gusto del pollo. Ajá. Porque justamente esto, ¿no? Cuando uno se acostumbra a comer estos pollos que comprás comúnmente en cualquier carnicería, cuando comes un pollo de granja criado a maíz y lombrices, tiene otro gusto, otra textura. Otro color, exactamente, ¿no? Sí, tiene menos grasa. Muchísima menos grasa, y me di cuenta de eso, digamos, de que como incluso para mí no tenía gusto a pollo, digamos, si me preguntás más sinceramente, y cómo esto, ¿no? Uno va educando también el paladar a este tipo de comidas que nos terminan haciendo bastante mal. A lo que se ofrece masivamente y que tiene que ver con un negocio, finalmente, ¿no? O sea, esta hiperproducción, así como en serie, o por ejemplo los tomates que uno compra, que parecen rojos intensos, y cuando lo vas a abrir parece de plástico, arenoso, viste, sin sabor. Bueno, pero esas son las grandes producciones, de algunas de exportación y otros venden para nosotros,
con un montón de agregados químicos que hacen que se conserven para que se puedan vender también en cualquier momento del año y en cualquier lugar. Y eso es lo que se nos ofrece a nosotros ingerimos y en realidad no estamos recibiendo una alimentación sana. Nos estamos alimentando rellenando, como repetíamos recién, pero no es una alimentación sana. Entonces, no es, a mí me parece que charlar de este tema tiene que ver con que lo pensemos, con que reflexionemos, con que miremos y empecemos a buscar alternativas. No es que de un día. Por eso es cuando uno dice, bueno, hay tantos obesos y tantos hipertensos, uno tiene que pensar en lo que come, pero también es verdad que no depende solamente del hipertenso, o sea, uno va al negocio y compra lo que te dan. Entonces es como un trabajo que tenemos que empezar a hacer de mirar lo que comemos y poder empezar a cambiar, aunque sea pequeñas cosas, en nuestras casas y transmitirle también a los chicos. ¿Por qué uno no le compra gaseosa? Porque no, porque es cara, bueno, también, pero además porque tiene azúcar y te arruina los dientes, te arruina el estómago, te hace aumentar la cantidad de grasa, puede hacer que tengas presión alta y diabetes cuando seas más grande. Empezar a reflexionar sobre eso también con los chicos, que no todo lo que está en el supermercado es saludable y que uno tiene que tener la capacidad de elegir, de poder dar cuenta o poder pensar en qué es lo que te alimenta y qué es lo que te está produciendo más daño. Porque en la medida que todos podamos elegir, ojalá un día nadie compre gaseosas y bueno, van a tener que dejar de producir o producirlas de forma más sana. Sin ninguna duda. Parece imposible, pero es importante que lo empecemos a pensar y a reflexionar. Y por ahí esto, por ejemplo, en vez de salir a comprar, intentemos por ahí elaborar cosas nosotros. O en vez de, por ejemplo, hacer fideos con harina blanca, que está toda procesada, y que es procesada, que tiene químicos, por ahí agregarle un poco de harina integral, y en vez de hacerla con harina solo, agregarle verduras, o verduras de las que conocemos, por ejemplo, espinaca, selga, y hay otras plantas que tenemos alrededor nuestro, por ejemplo el diente de león, el chantén, que también son comestibles, brócoli también, son plantas de la zona que están en todos los patios de las casas y que se pueden utilizar para comer. Y la tenemos al lado, a mano. Y empezar a recuperarla como una alimentación sana. Claro, tal cual. Fer, te agradecemos justamente la columna. La verdad que súper interesante y que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder reflexionar. Los cambios no son de un día para el otro, mucho menos los hábitos alimenticios. Y es real, a nosotros mismos nos pasa 1000 veces acá en los estudios de la radio. Te confieso que pasan vendiéndonos torta frita y si tenemos plata compramos básicamente y bueno, ¿no? Es complicado poder salir de estos hábitos, pero bueno, sí es necesario también. Empezar, claro, a pensarlos, a repensarlo y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Transmitírselo a nuestros hijos, a los más chicos, que también son los que van recibiendo la información o van recibiendo la propaganda de los alimentos que no son saludables para ellos también. Es un tema, esto es largo, es como para pensar y ver las alternativas que hay, que ahora hay muchos grupos que están trabajando con huertas comunitarias. Bueno, ahí están los compañeros del barrio Lenín, que tienen su propia producción de verduras sin agrotóxicos, que se pueden, y que con eso, digamos, genera una producción sustentable que favorece la producción y la sobrevivencia de quienes producen, y además nos ofrecen a nosotros una alimentación saludable.